Ujú. Ay, me parece que está bien. Achú, Tania, muy bien. Buenos días a todas, a todos los que se vayan conectando. Obviamente, nada más tenemos dos personas, pero tenemos que saludarlos porque pues, obviamente el video se va a quedar en plataforma. Ya el video digamos que de la clase ya está en plataforma y ahorita no vamos a tardar en subir con la intención de que lo tengan ya mucho más rápido. Este, un saludo a todos y bienvenida pues a la clase de economía. No vamos a andar en cómo se va a hablar porque ya saben mi procedimiento, entonces no es algo que cambie. Y bueno, pues nada más que se me confirmó que ya les habían informado que el examen se recorre hasta la próxima semana. Eso implica que yo los voy a evaluar hasta que el examen esté listo, ¿no? Esto, pues para que no estén con el pendiente y pues, nada más estén conscientes de ello. Eh, Vamos a seguir trabajando igual esta materia, como lo hemos venido haciendo con los resúmenes. Es una materia un poquito más extensa y es una materia pues complementaria al conocimiento de administración que necesitan, pero es relevante porque, bueno, pues el día de hoy todo el río está revuelto por los fenómenos económicos mundiales, ¿no? Que se están dando, ¿no? Y que se seguirán dando en los subsecuentes meses. Así que, bueno, pues vamos a comenzar nuestra materia, comparto plantilla y vamos a empezar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la introducción introducción al, al temario. De hecho, así es el primer tema, se llama introducción. Y vamos a estar hablando, como ustedes bien saben, bueno, es parte del tema número uno, como ustedes bien saben, de la economía internacional, ¿no? ¿Y qué es la economía internacional? Bueno, pues es un elemento que hoy en día, desde hace 20, 25 años, ha tomado especial relevancia, con la idea de que las barreras comerciales desaparezcan, ¿no? Y con ello un montón de fenómenos que, bueno, pues se han dado, ¿no? Por lo tanto, nuestra primera pregunta es, ¿qué es la economía internacional como parte de nuestra introducción? Y nosotros podemos decir que la economía internacional como parte de la teoría económica plantea el estudio de los problemas que surgen en las transacciones económicas mundiales, analizando detalladamente sus efectos sobre los factores productivos de cada país y sobre los bienestares de su población. Tenemos una idea muy simple. Hay ventajas geográficas, climáticas y poblacionales en cada región del mundo. Esto es, eh, los Estados Unidos, por ejemplo, tiene una gran extensión territorial, prácticamente el doble que la de nosotros, si no es un poquito más, y tiene una población
de 300 millones de habitantes, ¿no? Que eso es bastante. China, por lo contrario, tiene el doble que Estados Unidos, ¿no? O posiblemente el doble, pero tiene 1.000 millones de habitantes, ¿no? Y la India es similar a Estados Unidos y tiene más de 1.200 millones de habitantes. En el caso de México, México tiene una población pequeña, afortunadamente, de 130 millones de habitantes en un territorio bastante amplio, con recursos naturales abundantes, con diferentes climas y diferentes recursos energéticos. Eso lo hace ya de entrada un país atractivo. Hay países como Arabia Saudita que tienen arena como parte de su territorio, pero son ricos en recursos naturales, en este caso el petróleo. Rusia es rica en extensión geográfica, es grande en su parte económica y tiene una gran ventaja, tiene gas para aventar hacia arriba, ¿no? Para que el gas se queme por 300 o 400 años o 500 y no pase absolutamente nada. Esos elementos les dan ventajas competitivas, ¿no? Que cada país, a partir de que fue desarrollando su economía, lo empieza a desarrollar, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues en México tenemos muchos recursos naturales y muchos beneficios geográficos, políticos y poblacionales, pero pues hemos tenido, la verdad, malos gobernantes o gobernantes que han sacado beneficios para un grupo pequeño, ¿no? Que eso es parte del problema. Por lo tanto, la economía internacional tiene como objeto, primero que nada, estudiar la evolución de las exportaciones y las importaciones. A lo mejor ustedes son ya muy pequeñitos, porque esa es la realidad, son muy pequeñitos y no se acuerdan, pero antes comprar una televisión a color era una cosa espectacular, ¿no? La gente que tenía, bueno, en el principio de la existencia, en el Génesis, la gente que tenía televisión era gente que tenía mucho dinero, ¿no? Incluso rentabas un ratito la televisión y podías ver el programa que tú quisieras, ¿no? Y así la gente ganaba dinero y vendía, y tú te sentabas en las banquitas, veías el programa y luego te comprabas unas palomitas y un refresco y ya sí la señora, el señor generaba dinero simplemente de ver la televisión, ¿no? Luego pasamos a tener televisión a color, donde realmente tener televisión a color era gente muy pudiente, y no les platico, porque tiene que ver, todo tiene que ver con las importaciones y no con las exportaciones, quien tenía teléfono en su casa, muchachos. O sea, tener teléfono en su casa, y si no, pregúntenles a sus papás, era una cosa, si sus papás son por ahí de los mayor de 45 años, pregúntenle qué tan difícil era tener un teléfono en casa, ¿no? Y entonces se van a dar cuenta que el beneficio de las importaciones y las exportaciones en muchos casos era beneficioso. Luego tenemos tener una televisión, les repito, volviendo al tema de la televisión, era difícil. Tener una televisión a color era más difícil. Y luego comprar otra televisión para la recámara, pues era solamente para la gente de mucho, mucho dinero, ¿no? Hoy, pues con un poquito de esfuerzo, tal vez en 3 quincenas seguramente se compra una televisión tal vez de 32, tal vez de 40 pulgadas, sin el mayor problema, ¿no? Y hoy con los créditos que tienen, pues más, ¿no? No hay tanto problema en ese sentido en la adquisición de bienes. Y eso tiene que ver con las importaciones y las exportaciones. También la economía internacional eh, establece cómo entran y cómo salen los capitales en los distintos mercados. Nosotros en próximos años, y ustedes lo verán mucho mejor que yo, ¿no? Porque están en etapas productivas mucho más fuertes, van a ver un crecimiento de la economía mexicana, van a haber empleo, pero sobre todo en las partes del Tabasco, Chiapas, Yucatán y estas zonas, ¿no? Tal vez Oaxaca no, tal vez Chiapas no tanto, pero van a haber una explosión y van a haber una explosión en Veracruz, un poquito Puebla, van a haber muchos, Monterrey va a detonar. Entonces vayan pensando, ¿no? Porque eso también es importante, vayan pensando si quieren vivir aquí, si quieren vivir en otro lado y trabajar en otro lugar, ¿no? Hidalgo va a detonar, ¿no? O si no es que ya está detonando Hidalgo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el mercado de los capitales. Sí, las obras que se están haciendo sí son bien importantes, sobre todo una cosa que se llama el corredor intraoceánico. Si lo dije bien y si no, una disculpa, búsquenlo y es una obra
que es como el Canal de Panamá, y cuando esté lista va a tener muchísimo trabajo en toda la zona. Entonces, pues ahí está el negocio, muchachos, y ahí está el trabajo. Por si quieren entrarle, vayan viendo a dónde se van a ir, ¿no? Y eso tiene que ver con la entrada de capitales al país, que tiene que ver también con la economía internacional. Dejamos la parte introductoria y nosotros para entender la economía internacional tenemos que hablar de varios conceptos. Primero que nada la globalización, luego el comercio internacional y las finanzas internacionales, ¿no? Repito, hay ocasiones en que todas se mezclan y parecen ser una sola cosa, ¿no? Y es verdad, pero para efectos didácticos nosotros tenemos que separarlas y establecer qué es una y qué es la otra. Porque seguramente ustedes han escuchado mucho la palabra de la globalización y es que la globalización y es que la globalización, pero puede ser que no lo tengamos muy claro, ¿no? Y por lo tanto, la globalización se refiere al crecimiento integral de la economía en todo el mundo. Ojo, esa era la propuesta primaria de la globalización, que la economía, perdón, que la economía creciera en todo el mundo de manera similar a partir, pues, de lo que ya existía. Obviamente no podemos comparar, con todo respeto, a Vietnam, ¿no? Donde se hacen los tenis Nike, que, por ejemplo, Monterrey, ¿no? País con estado, ¿no? Aunque son economías en términos productivos muy amplias. O sea, no puedes comparar el avance tecnológico, el avance estructural del estado contra el avance tecnológico y estructural del país. Porque en ese sentido, bueno, pues Monterrey está pues cercano a la frontera y eso le ayuda, bueno, pegado a la frontera y eso les ayuda muchísimo. Pero sí que todas las economías a partir de la globalización fueran creciendo de manera sostenida. Desafortunadamente, pues esto no se logró, ¿no? Pero ese era el ideal, ¿no? Eh, ¿Y cómo se iba a lograr? Decía que a través del comercio y los flujos financieros. Eh, Ustedes se van a dar cuenta, o si no, sí que ya se han dado cuenta, en el mundo hay dinero. El dinero no es un problema. El problema del dinero es que pasa por pocas manos. Ese es el gran problema del dinero, ¿no? Si pueden estar donde pasa el dinero, pues, seguramente resolverán su vida, pero si no, seguramente pues, siempre estarán pues, buscándolo y tratar de conseguirlo, ¿no? Pero en el mundo hay riqueza. Eso no se puede negar. Entonces, eso buscaba la globalización y repito, vuelvo a leer, se refiere al crecimiento integral de la economía en todo el mundo, especialmente del comercio y los flujos financieros. Esto se buscaba que todas las naciones se hicieran ricas a partir de intercambiar productos, ¿no? Y hubo países que llegaron a tiempo y pueden intercambiar mucho, y hubo países que todavía llegan tarde y no pueden exportar tantos productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre se busca mejorar. También en algunos casos el término de la globalización habla del desplazamiento de las personas, que es los casos de Venezuela y Cuba, donde pues van a refugiarse a otros lados, que también es parte de los fenómenos de la globalización, y también la globalización tiene que ver con la mano de obra, en menor caso, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy sí tenemos la fortuna de empezar a trabajar vía remota, pues ya podemos ser trabajadores del mundo, ¿no? Que es un fenómeno que se va a ir dando cada vez más, ¿no? Obviamente en elementos muy especializados y en elementos que para las empresas de origen sean económicos de conseguir. No es lo mismo lo que te puede cobrar un programador en Suiza que lo que te puede cobrar un programador de Costa Rica. Aunque tengan las mismas habilidades, aunque tengan los mismos conocimientos, obviamente al ciudadano costarricense le vas a pagar menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ahí tenemos una desventaja, pero sigue habiendo esta parte de la globalización de mano de obra. ¿Cuáles son las características de la globalización? Repito, estos son elementos teóricos que se quedaron cortos, desafortunadamente, ¿no? Este, Primero que nada, la integración social, económica y política. Y a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero hoy ustedes comen en una salida, en un viernes, en un sábado en la tarde a la plaza, pueden comer comida turca, comida china, comida japonesa, comida colombiana, comida norteamericana o incluso comida mexicana, ¿no? Bueno, si ese es su gusto, ¿no? Entonces, hay una integración social, económica y política.
Ahorita en el lugar donde ustedes están viendo la presentación en tiempo real, tienen un producto de Estados Unidos, tienen un producto chino, tienen un producto coreano seguramente y tienen un producto, no sé, a lo mejor de Alemania. Ahí en el espacio pequeño en el que están viendo las cosas, hay una integración social, económica y política, ¿no? De productos y servicios, ¿no? Otra característica de la globalización es la unión de los mercados, ¿no? Sí, obviamente en los inicios los mercados se unen y hoy comemos carne de Brasil, carne de Argentina y ellos comen o sazonan sus comidas con ajos de territorio mexicano, ¿no? O en Europa, en China y en Corea comen sandías mexicanas y aguacates directamente de Michoacán, ¿no? O las fresas en Europa que son bastante valoradas de así. Eso tiene que ver con la unión de los mercados. En tercer lugar viene el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Sí, sí, hay naciones que han fortalecido su vínculo, como nosotros con los chinos, con los rusos, con los norteamericanos, y todos ellos buscan mejorar los vínculos de intercambio comercial. Eh, Somos la nación que más comercializa, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Que más les mandamos productos y que más dependencia, aunque les lo nieguen, tienen los norteamericanos por productos nacionales, ¿no? Puede ser que no sean los productos tecnológicos, pero sí son productos, materias primas para elaborar otros productos, ¿no? Para poner el ejemplo del caso mexicano. En cuarto lugar, aumento de la producción y el consumo de bienes de servicios, por supuesto. Seguramente, sí, y volvemos a la misma pregunta, ustedes pueden preguntarle a sus papás, sobre todo los que son más jovencitos, cuántos pares de zapatos sus papás tenían, ¿no? Y seguramente su papá les va a decir, pues 2 pares y a lo mejor unos tenis, y su mamá, pues 2 pares y a lo mejor unos tenis y unas chanclitas para qué hacer, ¿no? Este, y yo les preguntaría, ¿cuántos zapatos tienen ustedes? Contando tenis, zapatos y chanclitas para andar en su casa. Y seguramente, ahí mándenmelo por mensaje para que no, y seguramente será más que los que su papá tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la producción y del consumo de bienes de servicio. Sí, somos más consumistas de lo que eran las generaciones anteriores y las generaciones que están por delante de ustedes serán más consumistas que ustedes, ¿no? Es parte de la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y por último, la última característica que ha dejado la globalización, porque la globalización pareciera que está terminando, estamos en un momento histórico porque la globalización pareciera que tiene signos de cansancio y puede desaparecer. El último elemento que nos dejó es el avance tecnológico de los medios de comunicación. El Internet, en buena parte, es producido por la globalización. El comercio en línea es producido por la globalización, ¿no? Y hoy que puedan pedir un producto de China es producto del avance tecnológico y de la globalización. Entonces, estas son algunas características que nos ha dejado la globalización que han sido buenas y otras, obviamente, como en todo, pues han sido terribles. En segundo lugar, vamos a hablar del comercio internacional, ¿no? Y que es parte de la economía internacional y que son similares, pero habría que hacer su diferencia. Y decimos que es un intercambio de un bien o servicio realizado entre al menos dos países diferentes. Los intercambios pueden ser de importaciones o de exportaciones. Si yo en México mando productos a Estados Unidos, exportación. Repito, si yo en México mando productos de Estados Unidos, exportación. Si a mí me llegan el celular marca Samsung a la tienda Sambor, si lo compro, yo como mexicano estoy haciendo una importación. Importación, comprarle a otro país. Exportación, venderle a otro país. Muy simple, ¿no? Aquí no hay muchos elementos. Y el comercio internacional lo que pretende o lo que busca es establecer el vínculo de importaciones y exportaciones para cada país, porque como parte de las reglas, medidas, estrategias económicas de los países, debe haber siempre un equilibrio entre lo que
yo vendo y entre lo que compro, como nos sucede a nosotros las personas, ¿no? No podemos comprar más de lo que vendemos, porque si no, entonces empezamos a tener problemas económicos, que es algo que le sucede a las naciones. Y el ejemplo más contundente que podamos ver de fenómenos donde gastamos más de lo que compramos es Argentina, ¿no? Que ahorita está sufriendo, verdaderamente está sufriendo mucho en términos económicos. Y luego pasaríamos a lo que son las finanzas internacionales y decimos que es la rama que estudia y analiza las interrelaciones monetarias y macroeconómicas entre dos o más países. Las finanzas internacionales dentro de la economía financiera estudian y analizan aspectos como los sistemas financieros, la balanza de pagos, las inversiones directas y los tipos de cambio. Y aquí seguramente han visto las noticias o por lo menos las han escuchado, donde dicen el dólar bajó 10 centavos, el dólar bajó 5 centavos, el dólar se cotiza en, que creo que está 16.75, ¿no? Nuevo récord del peso mexicano. Hace 30 años no se veía esto. Y sí, efectivamente las finanzas internacionales tienen que ver con los tipos de cambio. Y, por ejemplo, en México no se anuncia, pero también ustedes pueden verificar ahí en su celular cuál es la relación del euro con el peso. Y pueden verificar en 2020 cuál era, a cuánto equivale un euro y hoy a cuánto equivale un euro. Y no se dice porque no es tan interesante, pero también la moneda en términos generales se ha fortalecido por varias circunstancias, no solamente atribuibles al gobierno, sino a muchos fenómenos que se dan en la economía. Eh, este, para las cosas buenas hay muchos fenómenos que se dan y para las cosas malas también hay muchos fenómenos económicos que se dan para que las cosas salgan como nos han salido en muchos años anteriores en la economía, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, las finanzas internacionales tienen que ver con, por ejemplo, la planta de Tesla que se va a poner en Monterrey, que es un megacentro empresarial y que a toda la gente de Monterrey le va a dar muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo, ¿no? Obviamente, si tú abres una planta para 1,000, 2,000, 3,000 trabajadores, se van a abrir huecos en otras empresas de esos 3,000 trabajadores. ¿Qué va a pasar con esos puestos vacantes de las otras empresas? Pues se van a tener que utilizar por la gente que está recién egresada, por la gente que ya tiene experiencia, por la gente que llega de otros estados a querer hacer vida en Monterrey. Y entonces esto genera una explosión económica donde pues todos se van a ver beneficiados, ¿no? Seguramente donde se ponga la planta se va a poner una señora que venda tacos, de guisado para cuando salgan de comerlos a la gente que trabaja. Y eso le va a generar ventas a una serie de personas, desde el señor que vende las tortillas hasta el señor que le vende el gas a la señora. Y es una explosión económica. Por eso es importante que en México las inversiones lleguen. Afortunadamente en este año van a llegar muchas inversiones, ¿no? Y el siguiente año, una vez que se concluya la parte presidencial, van a llegar muchas inversiones, pero muchísimas inversiones. ¿No? Entonces, pareciera en la parte macroeconómica que vamos a tener buenos años, o por lo menos no malos años, ¿no? Que eso es una gran ventaja. Y entonces para eso sirven las finanzas internacionales, para traer capitales, para manejar bien las importaciones, para tener monedas fuertes con las cuales se pueda comprar. Hoy, por ejemplo, ha bajado el índice de dólar peso, todavía no vemos sus efectos, ¿no? Porque de repente las computadoras, las televisiones, los celulares tendrían que bajar, pero recuerden que venimos de un proceso muy, muy fuerte que fue el COVID, donde prácticamente la industria se detuvo por más de un año y entonces hoy realmente las industrias de todos los sectores se quieren emparejar, ¿no? Entonces, es por ello que no hemos visto un avance significativo de que, por ejemplo, una televisión que hace un año te costaba 12,000, 13,000, 15,000 pesos, seguramente en 2024, a mediados o a principios de año, te va a estar costando, esa misma televisión que te costaba 15,000 pesos, te debería estar costando 7,000, 7,500, no más, y lo van a ver, ¿no? Esperemos que estemos aquí para que vean, tenía razón, profesor. Y las finanzas internacionales tienen como objetivo estudiar el flujo de efectivo y valor
y valorar los activos financieros de grupos o de países, ¿no? Que en México tenemos pues, una apertura grande. Hoy ustedes pueden contratar sus datos de teléfono no con dos compañías ni con tres, sino con 10, ¿no? Ahora hasta el Walmart y el Oxxo te venden datos, ¿no? Y yo no sé qué tan buenos sean, pero eso habla de que pues hay competencia y mientras más competencia, los precios de los bienes que se te ofrecen por lo menos se mantienen. En mi caso, yo tengo una compañía que se llama Virgin Mobile, este, lo tengo desde hace 5 o 6 años, y la verdad es que ustedes me mandan, yo le pongo, la verdad, y soy muy honesto, yo le pongo 150 pesos y con eso me alcanza para todo el mes, ¿no? O sea, no le meto más. No sé si porque yo utilicé tengo un paquete viejo donde había una promoción y no sé cómo está ahora, pero pues es lo que le pongo a mi celular, no le pongo más datos, ¿no? Y eso te ayuda en la parte económica, ¿no? Eh, Igual, ustedes quieren comprar un teléfono, pueden comprarse un teléfono de 30,000 pesos o pueden comprarse un teléfono de muy buenas características por 5,000 pesos, ¿no? Por internet o en línea. Y esto les ayuda mucho a que hoy en México, porque no puedo hablar de los demás países, en México tenemos la posibilidad de tener lo que sea en diferentes niveles de precios, ¿no? Ustedes quieren unos tenis originales, Jordan de 6,000 pesos, los hay, ¿no? Pero ustedes a lo mejor su economía o su gusto no les da para pagar 6,000 pesos, pero quieren los tenis y los pueden conseguir por 1,500 pesos, ¿no? Puede que les duren menos, puede que no se sientan tan cómodos, puede que lo que ustedes me digan, pero que pueden tener el producto y físicamente se vea 90% similar, lo pueden hacer. Ustedes pueden comerse un taco de 100 pesos, ¿no? En un restaurante así muy lujoso, o pueden salir y comerse un taco por 25, por 12, ¿no? O sea, hoy en México se tiene esa posibilidad y es parte de la economía y de los buenos manejos en términos internacionales que ha tenido el país, no ahorita, sino desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto, las finanzas internacionales se van a encargar de analizar los sistemas monetarios internacionales, ¿no? ¿Cuánto vale mi moneda en relación a otras monedas para poder hacer negocios? Que es lo que hoy en México está pasando con el dólar, ¿no? Estudiar las inversiones extranjeras directas para la creación de una empresa o determinados lugares de un país, ¿no? Por el caso de, como repito, Monterrey, en el caso de Guadalajara también va a haber inversiones. Se va a ver el hospital, en Guadalajara va a haber el hospital más grande privado de América Latina. No, obviamente será para gente con muchos recursos, ¿no? Porque si es privado, imagínense que sea el más grande de Latinoamérica, aquí quiere decir que hay muchísima inversión y que seguramente los costos serán pues muy altos, ¿no? Pero lo hay, ¿no? En México hay para eso. Ustedes pueden pagar una consulta de 1,500 pesos o pueden pagar una consulta de, si no me equivoco, 50 pesos del doctor Simi, ¿no? También podemos analizar la balanza de pagos. La balanza de pagos no es otra cosa más que el dinero que entra contra el dinero que sale, ¿no? Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo llegan al final de la quincena? ¿Llegan arañando la quincena o llegan caminando a la quincena? ¿O llegan sin preocupaciones a la quincena? Y eso tiene que ver cómo ustedes estructuran su balanza de pagos, el dinero que generan contra los gastos que tienen. A los países les pasa exactamente lo mismo, tienen deudas y tienen que pagarlas, y tienen obligaciones y tienen que pagarlas. Y hay países que llegan arrastrándose como Argentina y Venezuela y Cuba, ¿no? El mismo España, el mismo Italia, que aunque parecieran países de primer mundo, están bien endeudados, ¿no? Este, y países como Panamá, que también están endeudados, aunque tienen muy buenas economías, ¿no? En el caso de Panamá no tanta, pero porque es un país pequeño, pero el país allá anda. Eh, entonces, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con lo que es la globalización. Y ya como último tema, ¿quiénes son los ganadores y perdedores de los efectos económicos y políticos, ¿no? Que tienen que ver, todos estos puntos tienen que ver con la globalización, muchachos. ¿No? Por eso todo lo juntamos en un mismo concepto que sería esto. De entrada, la globalización ha sido buena, sí, no lo podemos negar, ¿no? Porque ha hecho sociedades más modernas, ha hecho sociedades más homogéneas, ha hecho sociedades más, con mucho más rasgos culturales, ¿no? O sea, tú de repente vas
a Corea y habrá coreanos que están celebrando el Día de Muertos, ¿no? Porque les parece una tradición agradable. Vas a Colombia y va a haber ofrenda de muertos, ¿no? Ellos que son más cercanos por el español. Vas a algunas partes de Estados Unidos y ves el fenómeno del Día de Muertos, ¿no? Y en México, por ejemplo, desde hace miles, bueno, no miles de años, desde hace muchos años, perdón, desde hace muchos años, mezclamos el Halloween y lo unimos con el Día de Muertos. Y estos son efectos de la globalización, ¿no? Porque hay una integración de las culturas, de los productos, de las costumbres y de las tradiciones, ¿no? Y tanto así que pues, celebramos la Navidad, ¿no? Que en términos generales es un fenómeno que ni siquiera es algo muy mexicano, ¿no? Más sin embargo, lo celebramos como algo 100% mexicano. Entonces, la globalización nos ha hecho tener, pues, esta combinación cultural, multicultural. Tenemos un avance tecnológico impresionante. Si ustedes comparan la tecnología de 2001, perdón, si ustedes comparan la tecnología de los 90 contra la tecnología de 2020, no hay comparación, no hay comparación. La forma en cómo se comunican ustedes, la forma en como la que compran, no tiene comparación. Y esos son los efectos de la globalización, que serán algunas de las ventajas. Y dentro de las ventajas que nosotros tenemos es la extensión de la comunicación, ¿no? Donde ustedes se pueden comunicar fácilmente con una persona en Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Uruguay. No hay problema. La comunicación es tal que nos lo podemos hacer prácticamente sin ningún problema y en tiempo real. También hay la consolidación de redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier persona de su gusto, ¿no? Y de su preferencia. La segunda ventaja es el intercambio cultural, ¿no? Lo que les decía, hay una transculturización de todos los países y todos los países van adoptando muchas formas de otros. Y esto hace que pues, las empresas, los comercios, los pequeños comerciantes lo aprovechen y de repente vas a Corea y te encuentres que te están vendiendo el disfraz de la calavera, ¿no? O sea, así. Entonces, son fenómenos que aparentemente no son importantes, pero que en la parte económica sí lo son. Eh, Otra ventaja es la desaparición de las fronteras económicas, ¿no? La libre circulación de las mercancías y capitales ha generado algunos aspectos positivos. Sí, por supuesto. Eh, Hoy podemos comprar productos de Corea, podemos comprar productos rusos, productos chinos, productos de Vietnam, productos de Malasia, productos de Colombia, productos de Chile, productos de Argentina. Las barreras económicas han desaparecido. Y lo mismo les pasa a ellos, ¿no? Pero evidentemente también ha tenido sus desventajillas, ¿no? A los ricos los ha hecho más ricos y a los pobres los ha hecho más pobres. Esa sería una de las críticas más brutales que tiene la globalización. Y otra de los elementos tristes es la concentración de los capitales, ¿no? Hoy hay menos ricos, pero con más dinero. Y hay más pobres con menos dinero. Y entonces eso implica que la globalización sí le sirve, pero solamente a un pequeño sector que puede comercializar con las mercancías, ¿no? Porque el que no, pues, queda realmente muy desamparado y se le torna difícil el que pueda tener una mejor economía, el pobre, ¿no? Y eso crea una barrera social entre un grupo muy pequeño de gente que es muy adinerada, que vive una vida de ensueño, contra otra que vive una vida de carencia. Y esto es uno de los efectos más negativos por el cual pareciera, ¿no? Que estamos viendo el fin de la globalización, ¿no? También ha generado la fuga económica. Hay empresas que, por ejemplo,
Telsa se iba a poner en Estados Unidos originalmente, pero como no hubo el acuerdo para que hubiera apoyos o estímulos financieros a la empresa, decidió no ponerse allá. Entonces, la fuga de la economía, o sea, dejaron a 3,000 trabajadores en Estados Unidos sin la posibilidad del trabajo. Nosotros le damos la bienvenida, ¿no? Y agradecemos que haya esta oportunidad. Pero esto sucede en todas partes del mundo, ¿no? No sé si se acuerden el Suburbia Rebajas. Un comercio que se había dedicado a los saldos de la tienda, ponerlos a mejor precio. Y de repente yo les pregunto, ¿dónde han visto un Suburbio Rebajas? ¿No? Ya no existe, porque el, se decidió vender la empresa y la empresa se fue a, a países de América del Sur, porque allá está más atractiva la venta, ¿no? Y de alguna otra manera la fuga de capitales ha generado o había generado en México que los salarios estuvieran bajos, ¿no? El salario se ha recuperado, sí, pero desafortunadamente todavía no estamos en la estabilidad económica porque los precios siguen subiendo, ¿no? O sea, cuando tú de repente ves el kilo de aguacate en 85 pesos o el kilo de limón en 35, pues tu aumento salarial no sirve como de mucho. ¿No? Obviamente va a llegar un punto en el que se va a estabilizar, ¿no? En que todo va a encajar y se va a estabilizar y el dinero te va a empezar a rendir, pero hasta que llegue ese momento, bueno, pues la gente todavía no ve reflejado el auge de la economía, ¿no? Y les decía, otro de los factores ya para terminar es que la globalización va a terminar. Estamos cada vez más países buscan proteger sus economías. ¿Por qué? Por este fenómeno que les digo, ¿no? Que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces vamos a entrar en un fenómeno de proteccionismo económico. Si te compro, si dejo que comercies, pero con estas situaciones. Sí te voy a vender, pero, ¿no? No como antes sucedía, ¿no? Y para el caso de economía mexicana, estamos en el proceso de proteger los recursos naturales, por ejemplo, que el litio, ¿no? Comprar o recuperar las vías férreas que se habían vendido, comprar hospitales que se habían dado a la iniciativa pública, recuperar, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Que también estaban concesionadas y empezamos a proteger la infraestructura que le corresponde a cada gobierno o a cada nación. Y entonces ahí vamos a ver, estamos viendo el fin de la globalización como la conocíamos. ¿Va a seguir habiendo comercio internacional? Sí, por supuesto, pero con reglas cada vez más claras y nulo comercio con algunas otras aspectos estratégicos de las naciones. Y la última es la pérdida de la soberanía nacional, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pemex, que nosotros habíamos perdido durante 20 años y que prácticamente en este sexenio sí va a dar la quiebra de Pemex, ¿no? Porque así lo quería la iniciativa privada. Luz y Fuerza también, que buscaba que se privatizara para que alguien la manejara, aunque era de la nación, pues eso querían los antiguos gobernantes, también el seguro social, también la educación en México se iba a privatizar y entonces ahí el país se empieza a quedar sin lo que le pertenece, ¿no? Son sus recursos, es su espacio, es su gente. Y por lo tanto, la globalización nos trajo esta pérdida de la soberanía nacional en muchos, muchos países. Y por eso surge el nacionalismo de recursos que hoy estamos viendo y que se va a presentar en por lo menos unos 10 o 15 años de manera continua. Eso sería todo por mi parte, muchachos. Les agradezco muchísimo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que hacer. Y si no, bueno, pues nos estaremos viendo el próximo sábado, ya ahora sí con su examen y evidentemente en esa semana con sus calificaciones. ¿Dudas? Ok. Ya nada más, va a seguir normal mandando los resúmenes a su correo. No había mandado el resumen porque todavía no teníamos el horario como tal. Sí, O no hay sea, no ningún sabíamos si problema. nos iban a cambiar la materia. Ah, ok, ok, profe. Sin Ujú, ningún problema, sin ningún problema. ok. Sí, nada más sería eso. Ok, bueno, pues si alguien más tiene dudas, Ujú. entonces, pues los dejo descansar, vayan a desayunar y nos vemos el próximo sabadito. Cuídense mucho. Claro que sí. Igualmente. Bonito fin de semana.